gentes. Hemos hablado sobre la cristología, ¿verdad? Que Cristo es el fundamento de nuestra fe. Hemos hablado sobre la espiritualidad. Y bueno, pues ciertamente, además de decir que Cristo es el fundamento de nuestra fe, nosotros tenemos que decir, ¿verdad? Pues que ciertamente la espiritualidad cristiana, la espiritualidad laical, además de estar centrada en Cristo, lo tiene justamente como modelo, lo tiene, ¿verdad?, como ese ejemplo de vida a la cual el cristiano quiere llegar. Y recordamos simplemente aquello que San Pablo nos dice, ¿verdad?, crecer a la estatura de Cristo. Y bueno, pues ese es el llamado que nosotros tenemos. Sin embargo, el día de hoy vamos a hablar justamente de este ser iglesia, ¿verdad? Y mañana hablaremos del hacer iglesia. Vamos partiendo de una realidad. A la iglesia normalmente la identificamos como cuerpo de Cristo, comunidad de creyentes, sacramento de salvación y continuadora de la obra de redención. Y yo quisiera partir de una pregunta. ¿Quién fundó la iglesia? ¿Cristo? Pedro. El Espíritu Santo. A ver qué dice. Bien, vamos a ir viendo una cosita. ¿Quién funda la iglesia? Efectivamente, quien la funda es Cristo, es decir, quien le da fundamento. Esto es importante, a ver, y quiero que vayamos desde aquí entendiendo. Cristo es el que le da fundamento a la iglesia. ¿Por qué? Porque Él planifica una realidad que ya ha estado presente, pero que ahora le va a dar un nuevo dinamismo. En este caso, nosotros tenemos que empezar a descubrir, y tomando en cuenta un poquito lo que nos hablaba el Padre Rafael, Cristo es justamente quien viene a dar plenitud a las cosas. El Padre ha creado todas las cosas, Cristo viene a dar plenitud a esas cosas, ¿verdad? Y el Espíritu Santo nos llevará justamente, ¿verdad?, a la consumación, llevará justamente todo de retorno al Padre. Este es justamente el aspecto, ¿verdad?, de la teología trinitaria. Nosotros sabemos que creemos en un Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y donde precisamente cada uno tiene una función: el Padre como creador, el Hijo como redentor y el Espíritu como santificador. Ahora bien, teniendo presente lo que ya hablamos de Cristo, Él justamente viene a dar, ¿verdad?, cumplimiento a las promesas veterotestamentarias. Es decir, hablamos desde el momento del pecado original, cuando Dios promete un Salvador. Hablamos justamente, ¿verdad?, de todas esas alianzas que el pueblo de Israel fue haciendo con Dios. Y por supuesto en Cristo se realiza la única, ¿verdad?, y definitiva alianza, ¿verdad? La más completa de las alianzas se realiza, se consuma en Cristo. Por tanto, ¿verdad?, además Cristo viene al pueblo de Dios, que ya está reunido, que ya ha sido escogido, ¿verdad?, y que va caminando. El mismo Cristo, y lo vamos a ver un poquito más adelante, viene a reunir a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero además, al buscar llevar a plenitud las cosas, Cristo mismo cambia la estrategia, ¿verdad? Cambia la estrategia. Llama y convoca, prepara, pero al mismo tiempo también envía a los discípulos a dar continuidad a esta obra de salvación. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí. Bien. Aquí quise poner esta frase, ¿verdad?, de Monseñor Oscar Arnulfo Romero, ¿verdad?, nuevo beato, que dice, ¿verdad?: la esencia de la iglesia está en su misión de servicio al mundo, en su misión de salvarlo en totalidad y de salvarlo en la historia, aquí y ahora. La iglesia está para solidarizarse con las esperanzas y gozos, con las angustias y tristezas de los hombres. Vamos a ir entendiendo toda esta realidad. Vamos en primer lugar a hacer el día de hoy todo un recuerdo
cuento, voy a decirlo así, un poco histórico, pero sobre todo centrado en la riqueza de la Sagrada Escritura. ¿Por qué es importante esto? A ver, porque uno de los aspectos que nosotros tenemos que ir empezando a entender, ¿verdad? Y lo voy a hablar más adelantito. La iglesia, si bien fundada por Jesucristo, ¿verdad? Porque le da fundamento, tiene una clara tradición, donde además es precisamente protagonista en la historia de salvación. Esto es algo que vamos a ir entendiendo ya en los últimos momentos, pero quiero por eso empezar a generar todo este panorama, contemplando precisamente el aspecto que nos habla la Sagrada Escritura. Para poder entonces entrar en esto, tenemos que darnos cuenta que la palabra iglesia viene del griego ecclesia, kalein, que significa llamar fuera, ¿verdad? Es decir, convoca. Designa también, ¿verdad?, asambleas del pueblo, en general de carácter religioso. Es el término frecuentemente utilizado en el griego del Antiguo Testamento para designar la asamblea del pueblo elegido en la presencia de Dios, sobre todo cuando se trata de la asamblea del Sinaí. Es en donde Israel recibió la ley y fue constituido por Dios como su pueblo, un pueblo santo, ¿verdad? Bien. En la Sagrada Escritura encontramos, ¿verdad?, multitud de imágenes que van haciendo referencia a este ser pueblo de Dios, a ser incluso imagen de Dios. Si bien es cierto, me voy un poquito adelantando, nosotros tenemos que ir entendiendo la iglesia no simplemente como una realidad humana, sino más aún como una realidad divina. Humana, porque el Señor ha congregado a los hombres, y quien le da justamente la fuerza, el sentido, es Dios. En este sentido, ¿verdad?, la iglesia, pues ciertamente va revelando, ¿verdad?, el misterio divino de Dios. Este sentido incluso de comunión, que nosotros hablaremos también más adelante, es lo que va haciendo que la iglesia vaya siendo portadora no solo del mensaje, sino testimonio visible de este Dios invisible. En este sentido, ¿verdad?, las imágenes tomadas del Antiguo Testamento constituyen variaciones de una idea de fondo, ¿verdad?, que se cimenta en el pueblo de Dios. En el Nuevo Testamento, todas estas imágenes adquieren un nuevo centro, ¿verdad?, por el hecho de que Cristo viene a ser la cabeza, ¿verdad?, de este pueblo, la cual es desde entonces su cuerpo. En torno a este centro se agrupan imágenes tomadas de la vida de los pastores, de la agricultura, de la construcción, incluso de la familia y del matrimonio. Y vamos a ir viendo. Vamos a la parte del Antiguo Testamento. Hay muchas imágenes que están presentes en el Antiguo Testamento. Yo quiero centrarme en esta primera, ¿verdad? En esta primera, ¿por qué? Porque ya en el pueblo de Israel, al ser justamente elegido por Dios, sacado de la esclavitud de los egipcios y, por supuesto, ante la propuesta de la tierra de provisión, ¿verdad?, es decir, de llevarlos a una tierra fértil que emana leche y miel, ¿qué empieza a suceder? En el pueblo de Israel se empieza a hablar justamente de la Jerusalén celestial. Es decir, ese lugar donde ya no habrá, ¿verdad?, ningún intermedio para alabar a Dios, como era el templo de Jerusalén, sino justamente ahora será, ¿verdad?, el poder nosotros contemplarlo cara a cara. Ya esto incluso habla
precisamente de la visión beatífica en el Antiguo Testamento. Ahora bien, largamente preparado en el Antiguo Testamento, especialmente después del destierro, mediante una creciente idealización teológica y espiritualización, ahí hay algunas citas, ¿verdad?, hasta hacerse invisible celestial. La Jerusalén ideal es identificada con la Iglesia, misterio escondido de Dios y manifestado ahora mediante el misterio de los apóstoles. Uno de los aspectos que los profetas, sobre todo, van a hablar de esta Jerusalén del cielo es precisamente el poder llegar, ¿verdad?, a gozar de toda la plenitud de la elección de Dios, de poder justamente llegar a participar, decía, de esa visión beatífica, contemplando a Dios cara a cara. Y por eso hay que ir disponiendo el corazón, hay que ir disponiendo el espíritu, hay que ir precisamente, ¿verdad?, caminando a la luz del Señor. Otro de los aspectos que vamos a encontrar justamente en el Antiguo Testamento, aunque va muy de la mano con este aspecto de la Jerusalén celestial, es precisamente, ¿verdad?, que en la Jerusalén celestial se contempla como esa tierra nueva, esos cielos nuevos, esa visión nueva de un mundo mejor. Aquí hay incluso un aspecto que llama la atención. ¿Por qué? Fíjense cómo ya desde entonces esta visión del pueblo de Israel empieza a ser signo de contradicción. ¿A qué me refiero? Si nosotros recordamos un poquito en la historia del pueblo de Israel, aunque estaba presente la promesa precisamente de llegar a la tierra de promisión, existe en el pueblo de Israel aquella parte que encontramos precisamente en la Escritura, donde de pronto, cansados del camino, ¿verdad?, en la marcha que van llevando por el desierto, donde de pronto, ¿verdad?, pues se van enfrentando no solamente al hambre, donde se van enfrentando incluso a las adversidades. ¿Qué es lo que pasa? De pronto se sientan y dicen: ¿para qué nos sacaste de Egipto? ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Y dice el salmista: nos sentábamos con nostalgia a llorar, ¿verdad?, las cebollas de cielo. ¿Por qué pasa esto? Bueno, pues porque hay que empezar a darnos cuenta que ya desde aquel entonces, como también hoy nos puede suceder a nosotros, esta visión de hablar de la iglesia, ¿verdad?, de esta convocación precisamente, ¿verdad?, para llegar a la plenitud de Dios, si bien era esta Jerusalén celestial, la realidad terrena, por supuesto, muchas de las veces increpa. ¿Por qué? Bueno, pues porque ciertamente nosotros quisiéramos simplemente que esto se fuera dando, ¿verdad?, por el hecho de convocarnos. Pero hay, en este sentido, ¿verdad?, hay algo que el hombre tiene que hacer, y es justamente generar esta identidad de Dios. Por eso, ¿verdad?, encuentra su cumplimiento en la nueva Jerusalén que baja del cielo, presencia de Dios entre los hombres, la constitución de un pueblo que sea de Dios y del que Dios toma posesión. Él habitará con ellos y ellos serán su pueblo. Una visión que ya el Apocalipsis también describe, ¿verdad?, recordando este aspecto veterotestamentario. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí. Aquí, antes de proseguir, también uno de los aspectos que están presentes ya en los profetas, sobre todo, justamente es precisamente identificar a la iglesia con la novia, ¿verdad? Yo me desposaré con ella y ella conmigo, ¿verdad? Y entonces pues empezamos a ver esta relación de comunión. Por supuesto que estas son ideas, son deseos que existen en el pueblo de Israel, pero que no han llegado a su plenitud. ¿Dónde van a llegar a su plenitud? Bueno, pues justamente cuando, ¿verdad?, se haga presente el buen pastor. Sin embargo, hay que decir también que en la idea veterotestamentaria, esta idea del buen pastor, Dios que guía a su rebaño, Dios que va conduciendo al pueblo,
justamente hace que el pueblo se vaya sintiendo, ¿verdad?, su oveja. Que el pueblo vaya diciendo, ¿verdad?, nosotros caminamos bajo ese pastor. Y de ahí la frase, la expresión, ¿verdad?, del Salmo: el Señor es mi pastor, nada me faltará, en verdes praderas me hace reposar y hacia fuentes tranquilas me conduce para reparar mis fuerzas. Así, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tu vara y tu callado me dan seguridad. Es decir, empezamos a darnos cuenta que solamente, o se empieza a dar cuenta el pueblo, que solamente bajo la acción de Dios es que se puede justamente llegar a constituir ese pueblo de Dios. No quiero enfrascarme y a lo mejor alargarme demasiado en estos aspectos, pero vamos, presupongo, ¿verdad?, que nosotros tenemos claro un poquito toda esta historia del pueblo de Israel, que tenemos claro todo este caminar, ¿verdad?, con los distintos sucesos, las distintas situaciones, ¿verdad?, incluso con las visiones que existieron en el pueblo de Israel, por ejemplo, ¿verdad?, de bajar la figura de Dios a ponerla o centrarla en un rey, ¿verdad? Y en ese sentido hubo también sus dificultades, porque ¿qué fue lo que nos narra, por ejemplo, el libro de los Reyes? Cómo los reyes fueron errando el camino, ¿verdad?, precisamente para convocar, para regir, para orientar al pueblo. Más bien se apoderaron, ¿verdad?, de las ovejas y pues, las descargaron, ¿verdad? Bien. En este sentido, el reino de Dios, ¿verdad?, esta figura, del buen pastor, va a ir ya vislumbrando también ese reino de Dios, que serán esas verdes praderas con las cuales precisamente se buscarán identificar. Sin embargo, no deja de estar presente ya desde ese momento cómo vamos caminando entre lobos. Cristo tomará esta figura y lo vamos a ver más adelantito, ¿verdad? Y por lo tanto, habrá quien busque justamente dispersarlo. Aquí la figura incluso de Isaías, ¿verdad? Heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. ¿Sí? ¿Vamos bien? El mismo Jesús se considera el enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Él retoma toda esa figura, toda esa riqueza veterotestamentaria, ¿verdad?, donde decía, Él viene a dar plenitud, viene a dar cumplimiento a esas realidades que el pueblo, por una parte, fue descubriendo, pero por la otra, Dios mismo iba revelando. Es ahí donde entonces, ¿verdad?, Él acude en ayuda de estas ovejas, pastor que tendrá también la función de juez, ¿verdad?, que buscará precisamente, ¿verdad?, colocar a cada uno en el lugar que le corresponde y por lo tanto dar sentido y plenitud, ¿verdad?, a las cosas creadas. Dicho de otra manera, será aquel que instaurará un nuevo orden para ese pueblo. Jesús es el buen pastor, tan amante de su rebaño, que es también rebaño del Padre, que da su vida por las ovejas, lo cual transforma para ellas en vida eterna, de manera que éstas ya jamás perecerán. Estas jamás perecerán. Todo esto garantiza al rebaño la continua presencia del Padre y del Hijo, la seguridad de permanecer en Dios, y se refiere además a las ovejas que no son de este redil, es decir, a las que provienen del mundo pagano. Aquí la visión empieza ya a cambiar, y esto, insisto, estos aspectos que encontramos en la Sagrada Escritura son importantes porque van a ir justamente siendo el fundamento de la realidad que vamos, ¿verdad?, a ir encontrando ya a partir, ¿verdad?, ya a partir justamente de la iglesia naciente. El hecho de decir que Cristo funda la iglesia no es que la iglesia arranque de él, sino es decir, todo lo que ha venido sucediendo, todo lo que ha venido descubriendo el pueblo de Israel y después, ¿verdad?, la comunidad primitiva, Cristo será justamente quien vaya diciendo, todo esto que ustedes, ¿verdad?, han ido haciendo, tiene una meta, llegar justamente al Señor. Por eso, aquí me permito decir una cosa. Nosotros en la iglesia hoy no podemos despreciar, no podemos nosotros aniquilar
fácilmente, ¿verdad?, todas aquellas mociones que el Espíritu Santo va suscitando en medio del pueblo. Este es uno de los errores más garrafales que podemos cometer. Porque si nosotros hiciéramos esto, caeríamos justamente en la misma actitud que Cristo criticó precisamente del pueblo de Israel, que criticó justamente en los doctores de la ley, que criticó en los escribas y en los fariseos. Hay doctores de la ley, ¿verdad? Hay, ¿verdad?, que les gusta hacer fardos tan pesados que ustedes mismos quieren cargar. Claro está, vamos a ir más adelante, que esto no quiere decir, ¿verdad?, que entonces pues podamos dar rienda suelta. Tampoco se trata de eso, ¿verdad? Pero sí tenemos que hacerlo bajo la acción del Espíritu Santo. La intención de todo esto es precisamente, la intención de Cristo es precisamente formar un solo pueblo bajo un solo pastor. Un solo pueblo bajo un solo pastor. Para ello, ¿qué es lo que sucede? La iglesia, en efecto, ¿verdad?, es el redil cuya puerta única y necesaria es Cristo. No es el padre, no es el acólito, no es el seminarista, no es, ¿verdad?, el decano, el obispo, nadie más. Es Cristo. Es Cristo. También aquí quiero adelantar una cosa, no por eso quiero decir, bueno, pues entonces hay que tirar de loco al obispo, ¿verdad? Aunque a veces se les zafa un poco la carita, ¿verdad? No se trata de eso, pero sí se trata de entender una cosa. Cuando nosotros ponemos la mirada en Cristo, ¿verdad?, y que además ahorita lo vamos a ver, Cristo es la piedra angular sobre la cual todo adquiere un sólido fundamento. Esto me lleva a pensar una cosa que decía por ahí un maestro mío, ¿verdad? ¿Qué pasa de pronto en el pueblo de Israel? Hicieron castillos en el aire. Hicieron castillos en el aire. Por tanto, solo se puede dar verdadera plenitud y sostenimiento cuando Cristo es la piedra angular, cuando es la roca firme precisamente sobre la cual se construye la iglesia. Esto ya de entrada hará que todas las cosas, ¿verdad?, converjan precisamente en Cristo. Por eso decimos que Cristo es quien da ese fundamento a la iglesia, porque además de reunir todas aquellas realidades que ya se venían viviendo, es el que ahora las buscará llevar a plenitud. Es también el rebaño cuyo pastor será el mismo Dios, como él mismo anunció, aunque son pastores humanos quienes gobiernan las ovejas. Sin embargo, es Cristo mismo el que sin cesar las guía y las alimenta. Él, el buen pastor y cabeza de los pastores, que dio la vida por sus ovejas. Otro de los aspectos que ya encontramos, además de en la Sagrada Escritura, sobre todo en el Nuevo Testamento, es precisamente hablar de la iglesia con la figura de la agricultura. La iglesia es labranza o campo de Dios. En este campo crece el antiguo olivo cuya raíz santa fueron los patriarcas, y en el que tuvo y tendrá lugar la reconciliación de los judíos y de los gentiles. El labrador del cielo la plantó como viña selecta. La verdadera vid es Cristo, que da vida y fecundidad a los sarmientos, es decir, a nosotros que permanecemos en Él por medio de la iglesia y que sin Él no podemos hacer nada. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos, el que permanece en mí da fruto abundante. Bien. Otra de las figuras es justamente la figura de la construcción, ¿verdad? Muchas veces a la iglesia se le llama construcción de Dios. El mismo Señor se comparó con la piedra que desecharon los constructores, pero que se convirtió justamente, ¿verdad?, en piedra angular.
Los apóstoles construyen la iglesia sobre ese fundamento que le da solidez, y aquí viene la parte más importante, cohesión. Que le da solidez y cohesión. ¿Por qué? Bueno, pues porque justamente, ¿verdad?, Cristo es la cabeza. Cristo es aquel que da la organicidad a todos estos elementos. Esta construcción recibe diversos nombres: casa de Dios, ¿verdad?, en la que habita su familia; habitación de Dios en el Espíritu; tienda de Dios con los hombres; y sobre todo, templo santo. Templo santo. Representado en los templos de piedra, los padres cantan sus alabanzas y la liturgia. Con razón lo comparan con la ciudad santa, a la nueva Jerusalén. En ella, en efecto, nosotros como piedras vivas entramos en su construcción en este mundo. Así lo describe la primera carta de Pedro. San Juan ve en el mundo renovado bajar del cielo, de junto a Dios, esta ciudad santa, arreglada como una esposa embellecida para su esposo. Esta visión ya nupcial, ¿verdad?, de las bodas del Cordero, y que Cristo mismo también utiliza, ¿verdad? Recordemos, ¿verdad?, las vírgenes prudentes, recordemos, ¿verdad?, aquel siervo fiel que al llegar a su Señor, ¿verdad?, sale a recibirlo, y entonces el Señor se pondrá a la mesa para servirlo. Dándose a sí misma el nombre de Iglesia, la primera comunidad de los que creían en Cristo se reconoce heredera de aquella asamblea. En ella Dios convoca a su pueblo desde todos los confines de la tierra. Es Cristo quien convoca, es Cristo quien llama, es Cristo quien busca justamente a cada uno de los que creen en Él a ser partícipes de este, ¿verdad?, signo de salvación. Ahora bien, aquí quiero detenerme un poquito, ¿verdad? Aquí quiero detenerme un poquito para que nosotros podamos incluso, ¿verdad?, recordar un aspecto bastante importante. ¿De dónde llama Jesús? ¿De dónde llama Jesús a sus discípulos? ¿De dónde? Del pueblo. Del pueblo, ok. ¿De dónde más? Trabajos donde están trabajando. Del lugar donde están trabajando, efectivamente. ¿De dónde más? De todos los ambientes. De todos los ambientes, ok. ¿Para qué los llama? ¿Para que lo sigan? ¿Para que lo conozcan? A ver, por partes, a ver qué. Para ser sus discípulos. Para ser sus discípulos. Los llama para formarlos. ¿Los llama para formar qué? Para formarlos. Para formarlos, ok. Muy bien. ¿Y cómo los llama? ¿Por su nombre? Ok, pero ¿cómo los llama? Le dicen por su nombre. Va directo a ellos, ¿no? Va directo a ellos. Les dice, dejen que abandonen lo que están haciendo, ¿ok? Síganme, ¿verdad? ¿Qué más podríamos decir? ¿Solamente de esa manera llama? ¿Cómo más? Fueron varias formas a cada uno. Dejen todo y sigan. Ok, podríamos decir que llama así de sencillo, de manera directa e indirecta. ¿Por qué? Esto es algo importante, porque fíjense en una cuestión. Cristo efectivamente llama de manera directa cuando llama por su nombre, cuando convoca, cuando les dice ven y sígueme, ¿verdad? Llama de manera indirecta cuando muchos viéndolo, contemplándolo,
viendo los milagros, los prodigios que hacía, decidieron seguirlo. Decidieron seguirlo. Es decir, algo que es importante ya empezar a descubrir desde estas realidades es que la convocación que la iglesia hace no es directa siempre, sino va siendo también de manera indirecta cuando viendo, ¿verdad?, los prodigios que Dios hace en medio de su pueblo, muchos deciden seguir. ¿Verdad? Hemos de recordar, incluso aquí vale la pena considerar este aspecto de la vocación. Recordemos cómo precisamente la palabra vocación quiere decir llamado, pero no, insisto, no es un llamado siempre directo, porque muchos se acercaron a Jesús, por ejemplo, aquellos: maestro, ¿dónde vives? Ven y lo verás. Saqueo, que es más por curiosidad. Exactamente, Saqueo, que por curiosidad dice: yo quiero conocer a Jesús. Y entonces en ese momento de encuentro, ¿qué pasa? Saqueo viene al seguimiento de Jesús. ¿Qué otro ejemplo podríamos poner? Por necesidad, cuando la enfermedad que tenía, me lo quería tocar con el mano. La mujer que apenas el Evangelio nos presentaba hace 8 días, ¿no? Que nos presentaba aquella mujer, ¿verdad?, que padecía flujos de sangre y que deseaba tocar al menos, ¿verdad?, tocar la orilla del manto, ¿no? ¿Qué otro ejemplo podríamos poner? Por boca de otros. La samaritana, el encuentro con la samaritana, ¿no? Por la boca de otros. Por la boca de Sí, otros. como la samaritana que fue a decir. Bueno, pero el primer encuentro se da con la samaritana. Más bien ya de ahí se desprende, ¿verdad?, de la invitación de la samaritana. Pero quisiera hablar de los encuentros así directos, personales. Cuando el enfermo lo bajan en camilla, porque él lo lleva, pero él está tan presente. Bueno, que Los milagros ciertamente, ¿no? Pero también, ¿a qué quiero ir? Veamos también cómo dentro del pueblo, perdón, El joven rico. el joven rico, precisamente, que era parte del pueblo de Israel, ¿verdad? Porque cumplía los mandamientos, ¿verdad? Porque cumplía los mandamientos. ¿Y qué pasa? Cuando Jesús le pide, ¿verdad?, ve, bueno, pues entonces ya que cumples eso, ve, vende lo que tienes, ven y sígame. ¿Qué hace? Aquel joven se entristece, ¿verdad? Y entonces renuncia a seguir. ¿Por qué es importante darnos cuenta de esto? A ver, porque si nosotros, quiero que empezamos aquí a poner algunas notas importantes y necesarias para entender la riqueza de nuestra iglesia. Este ser iglesia no es simplemente obra de la casualidad. Este ser iglesia, en primer lugar, justamente es obra divina. Este ser iglesia es resultado, ¿verdad?, primero del llamado de Dios, pero segundo, de la respuesta que el hombre da a ese llamado de Dios. Más aún, también puede darse de manera inversa. ¿Por qué? Porque la iglesia también puede ser respuesta a la búsqueda del hombre. Es decir, el hombre busca, el hombre quiere, el hombre anhela una realidad más plena. Y en ese sentido, ¿verdad?, ¿qué es lo que pasa? Justamente encuentra en la iglesia esa realidad plena. La iglesia se vuelve respuesta para esa búsqueda del hombre. ¿Vamos bien? Ahora, ¿qué tenemos entonces que decir? Si nosotros vamos descubriendo estas notas y esta riqueza en la historia de salvación, vamos entonces entendiendo un aspecto todavía mucho más grande.
que San Pablo nos regala justamente en la Sagrada Escritura, cuando habla precisamente de la iglesia como cuerpo de Cristo. ¿Y qué dice? La imagen más importante del Nuevo Testamento para designar a la iglesia es este paso decisivo con el que San Pablo superó las imágenes precedentes. Fue su idea de la iglesia como cuerpo de Cristo. Esta concepción se hace presente por primera vez en las escrituras neotestamentarias, en la primera carta a los Corintios, y que también se encuentra en la carta a los Romanos, y que llega a su más espléndida expresión en las cartas a los Colosenses y a los Efesios. Este término impuesto a la iglesia es una creación paulina, pero no es, a ver, aquí hago un paréntesis, no arbitraria. ¿Verdad? Como que, a ver, pues mejor ahora vamos a decir que es cuerpo de Cristo. No, pero ¿por qué? Porque ya bajo las experiencias vividas, ¿verdad?, las experiencias que ahorita hemos señalado, Pablo entiende que la iglesia tiene un sentido, ¿verdad?, de corporeidad, tiene un sentido de unicidad, pero también tiene un sentido de diversidad. Así lo entendemos justamente, ¿verdad?, cuando vemos que Pablo habla precisamente, ¿verdad? La iglesia es como un cuerpo que tiene muchos miembros, y todos ellos, a pesar de ser muchos, forman un solo cuerpo. Esta grandiosa concepción de San Pablo, que la emplea en sus escritos, deriva de la coetánea filosofía estoica, que esencialmente trataba de comprender y explicar la sociedad y sobre todo el Estado mediante la imagen de un cuerpo orgánico y con variedad de sus miembros. En las citas mencionadas en la primera carta a los Colosenses y de la carta a los Romanos, San Pablo muestra, con ayuda de esta imagen totalmente helenística, de que como los cristianos en su comunidad, como iglesia, forman un cuerpo de Cristo o un cuerpo en Cristo, respectivamente. ¿Por qué para Pablo es importante justamente, ¿verdad?, hablar de este sentido de unicidad? Porque uno de las grandes situaciones que Pablo es testigo, como buen judío, ¿verdad? ¿Sí sabemos la historia de Pablo? Sabemos que él era un judío, ¿verdad?, así, de una pieza. Tanto que cuando ve atacada precisamente sus creencias, persigue a la iglesia, persigue a los cristianos, mejor dicho, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Pues ciertamente para Pablo, pues también era testigo de esa situación que ya existía en el pueblo de Israel, no solamente desde las famosas separación de las tribus, de las 12 tribus del pueblo de Israel, ¿verdad? Sabemos perfectamente esta división, sino también de estos pequeños grupos a los cuales Jesús se enfrenta. ¿Qué grupos estaban presentes? Los fariseos, los saduceos, los escribas, los fariseos, los publicanos, ¿verdad?, los doctores de la ley, etcétera, etcétera. Y entonces, ¿qué pasaba? Pues Pablo se da cuenta que esa división, que esa verdad, esos grupitos, lejos de generar una organicidad, empiezan justamente a atentar en contra de ese sentido de vida. Esta visión que Pablo pone en el Nuevo Testamento y que nosotros, permítanme decirlo, utilizamos, ¿verdad?, así muy románticamente, es que, ¿verdad?, somos un solo pueblo, ¿verdad?, un cuerpo, ¿verdad?, con una cabeza que es Cristo, ¿verdad?, y todos ellos, a pesar de ser muchos, formamos un solo pueblo. No es simplemente porque sí, sino es justamente para evitar esta situación, ¿verdad?, de división que ya desde esos momentos se ha ido haciendo presente. Por eso el mismo Pablo, ¿verdad?, hemos de recordar que habla precisamente de este aspecto,
cuando de pronto, ¿verdad?, se empieza a identificar los miembros de la comunidad con ciertos personajes. Yo soy de Apolo, yo soy de Pablo, yo soy de... No, a ver, espérenme un momentito. Todos somos de Cristo. De Cristo. Por eso cuando hablamos de que la iglesia es cuerpo místico de Cristo, ¿qué estamos hablando? Que tenemos ese sentido precisamente de unidad. De unidad. Que las ovejas somos muchas, sí, pero hay un solo pastor. Que los miembros somos muchos, sí, pero hay una sola cabeza. Y por eso justamente, ¿verdad?, nosotros tenemos que dejarnos guiar por ese buen pastor que es nuestra cabeza. San Pablo llama justamente a la iglesia cuerpo de Cristo, afirmando que con esto, que Cristo resucitado y glorioso es visible y está presente en la comunidad de aquellos que creen en Él, porque así como siendo el cuerpo uno, tiene muchos miembros y todos los miembros del cuerpo, con ser muchos, son cuerpo único, así también en Cristo, porque todos hemos sido bautizados en un solo espíritu para constituir un solo cuerpo, y todos, ya judíos, ya gentiles, ya siervos, ya libres, hemos bebido del mismo espíritu, porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Pero todo bajo la acción de ese espíritu. ¿De acuerdo? Así como el cuerpo da unidad a la pluralidad de los miembros, así Cristo, principio unificador de la iglesia, da unicidad a todos los cristianos en su cuerpo. Aquí quisiera recordar, ¿verdad?, un poquito lo que el Padre Rafael justamente también nos hacía pues empeño cuando hablaba, ¿verdad?, de esta parte cristológica. Cristo, ¿verdad?, el Hijo de Dios encarnado. Cristo como Salvador del mundo. Cristo, palabra eterna del Padre. Cristo, ¿verdad?, principio de salvación. ¿Por qué es importante esto? Porque si no, ya decía justamente, ¿verdad?, en el error que nosotros podemos caer, hablar de un Cristo a nuestra manera, donde resultaría que entonces, ¿verdad?, nosotros somos quienes hacemos a Cristo y no Cristo quien nos hace a nosotros. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Alguna inquietud? ¿No? Bien. Me voy a detener aquí un poquito. ¿Por qué? Porque algo que tenemos que hablar, ¿verdad?, no lo puse aquí en la presentación, pero que quisiera que empezáramos a retomar, justamente es, ¿verdad?, lo que nos habla la historia, ¿verdad?, de la Sagrada Escritura. Si nosotros vemos qué es lo que sucede, el pueblo de Israel, constituido pueblo de Dios, va caminando a la luz de Dios. Sin embargo, recordemos un aspecto. Una de las grandes tentaciones que el pueblo de Israel tiene es la que ha tenido el hombre siempre. ¿Cuál? Apartarse de Dios. Apartarse de Dios. Y por lo tanto, vamos viendo cómo en muchos momentos, ¿verdad?, en la Sagrada Escritura, el pueblo, al irse apartando de Dios, fue buscando hacer las cosas según su criterio, y aquí hay que incluso añadir un criterio que estaba muchas de las veces marcado por el mundo, que estaba marcando por la realidad sociopolítica, que estaba marcado incluso, ¿verdad?, por los aspectos, pues diríamos, bélicos que existían, ¿verdad? Y por lo tanto, donde de pronto esta parte de decir, a ver, Señor, ¿realmente somos tu pueblo?
somos tu heredad, somos ovejas de tu rebaño, ¿verdad? Y donde también viene la pregunta, ¿por qué ya no sales al pelear con nosotros? ¿Por qué ya no nos has olvidado? ¿Por qué, verdad, te has apartado de nosotros y nos has dejado a la deriva de nuestros pecados? Esta situación, insisto, es importante. ¿Por qué? Porque esta es una realidad que curiosamente también hoy seguimos teniendo presente en la vida de la iglesia, donde muchas de las veces la gran tentación de nosotros católicos es hacer las cosas según nuestro criterio y no la voluntad de Dios. ¿A qué llevó justamente esa situación del pueblo de Israel? Justamente llevó al mismo conflicto interno. Conflicto que va dando la pauta no solamente a la disgregación de las tribus de Israel, sino conflicto que también va dando pauta a estos grupos que ahora hemos mencionado. Donde además, ¿qué pasa? Muchas de las veces vemos cómo esos grupos entran en pugna, no solo por el poder, sino en cuestión de la verdad. Es decir, quieren tener la verdad. Esto, por supuesto, ¿verdad?, que hace, que genera críticas, que genera, ¿verdad?, pues reacciones, que incluso esas críticas van en contra del mismo Jesús. ¿Quién es este para perdonar los pecados? Sino solo Dios. ¿Verdad? Y más aún, si este supiera la clase de mujer que lo está tocando, ¿verdad?, pues así le diría, lucha. Es decir, todos estos aspectos que encontramos incluso presentes en la Sagrada Escritura, que vamos viendo ya desde estos momentos, son realidades que tristemente se van a proyectar también en la iglesia, ¿verdad?, en sus albores, como hoy lo seguimos teniendo. No sé si a ustedes alguna vez les haya sonado familiar, ¿verdad?, en este caso, que a veces dentro de la misma iglesia, ¿verdad?, ahí empieza a haber la crítica. Es que ustedes están mal, porque ustedes, ¿verdad?, no hacen resonancia, ¿verdad?, de la palabra de Dios, porque ustedes no hacen ecos de la palabra de Dios. No, es que ustedes están mal, ¿verdad?, porque ustedes no llevan, ¿verdad?, los libritos que nosotros llevamos. ¿Por qué les da risa? Y junto a eso, ¿qué nos pasa? Pues empezamos también a vivir ciertas críticas, ¿verdad? Así como Jesús fue criticado, no, es que cómo es posible que hoy el Papa, ¿verdad?, ponga al frente de un dicasterio, ¿verdad?, a un laico. No, es que cómo es posible, ¿verdad?, que hoy el Papa haga esto. Empezamos ahí en la crítica. ¿Por qué? Porque no hemos entendido que quien va guiando y va conduciendo a la iglesia es Cristo, y que tiene diversos caminos y diversas formas, por supuesto, pero es Él. Y por eso justamente nosotros tenemos que voltear a mirar esta realidad. Va a ser aventurado decirlo, pero hoy tristemente, ¿verdad?, podría yo pensar que el mayor problema que tenemos en la vida de la iglesia, ¿verdad?, el mayor atentado contra la iglesia, no son estos que andan, ¿verdad?, ahí con su sombrerito, ¿verdad?, de corbatita, de falda larga, con su bolsa, tocando puertas, ¿verdad? No son en realidad nuestra mayor amenaza. La mayor amenaza, nosotros mismos. Nosotros mismos. ¿Por qué? Porque lejos de ser iglesia, es decir, de ser comunidad,
¿verdad?, donde reconocemos que Dios nos ha llamado, Dios es el que nos invita, Dios es el que precisamente nos va dando la pauta para poder nosotros caminar a la luz de lo que Él quiere, ¿verdad? Y creo que aquí incluso conecto con algo que seguramente, ¿verdad?, y digo seguramente porque Gaby me enseñó los materiales que iba a utilizar, que se habla, ¿verdad?, en la espiritualidad del laico. Si no es bajo la acción del Espíritu Santo, si no es bajo la presencia viva de un Cristo, ¿verdad?, resucitado, de un Dios que está vivo, que no está muerto, no es bajo esa acción bajo la cual nosotros actuamos, entonces permítanme decirlo, seguiremos, ¿verdad?, pareciendo una iglesia muerta. Seguiremos pareciendo una iglesia muerta. Y esto, por supuesto, insisto, también incide, ¿verdad?, incide en una relación importante, en la relación entre los pastores, ¿verdad?, o la jerarquía y el pueblo de Dios. Aquí podríamos empezar a poner algunos detalles interesantes que hoy tendríamos que empezar a revalorar y reconsiderar, porque valdría la pena empezar a preguntarnos qué clase de iglesia queremos ser, o más bien qué iglesia queremos ser, no clase, sino qué iglesia queremos ser. Y por supuesto que podríamos irnos, ¿verdad?, simplemente con hablar en este sentido, teniendo, por ejemplo, en cuenta los últimos documentos que a veces no lo sabemos muy bien, y me refiero, por ejemplo, a Aparecida. No queremos ser una iglesia en salida, ¿verdad? Es el término que hoy traemos de moda, ¿verdad? Ser iglesia en salida. Yo les digo, ¿y cómo que es ese ser en salida, verdad? ¿Cómo que es ese ser en salida? Yo se los comparto y se los confieso y espero no cometer una herejía, ¿verdad? Pero yo sí es algo que me he puesto a pensar, y yo lo digo para mí como sacerdote. Ser iglesia en salida, ¿qué es? ¿Verdad? No estar en el templo, ¿verdad? Oiga, padre, es que necesito que vaya a ver un enfermo, ¿verdad? O necesito que queremos casarnos. No, mira, es que tengo que ser iglesia en salida. Ya me voy, ya me voy. Tenemos que entender, una iglesia que sale de sí misma para darse al otro, para brindarse al otro. Y creo que es ahí donde tenemos que ir también entendiendo, ¿verdad?, qué es lo que Cristo ha venido a hacer. Yo soy el buen pastor que da la vida por sus ovejas, ¿verdad? Y entonces desde ahí empezar a comprender que tenemos que dar la vida por el otro. Y esto, por supuesto, va muy de la mano con este aspecto, esta misión profética, con esta misión, ¿verdad?, pues diríamos testimonial que tenemos nosotros precisamente para los demás. ¿Vamos bien? Muy bien. Otro de los aspectos que quisiera que también nosotros entendiéramos, que ya hablando de esta problemática, no simplemente está en ver qué es lo que pasa con Jesús, porque por supuesto podríamos decir, sí, mira, así como Jesús agarró, hizo un cordel, ¿verdad?, en este caso un látigo de cordeles, y arrojó a los cambistas del templo, ¿verdad?, así vamos a correr al patio, ¿verdad? Más si tiene su puesto ahí de novenitas, de aceititos, de agua bendita y de todo lo demás, ¿no? Ni tampoco se trata, ¿verdad?, de que nosotros vamos a hacer ese látigo de cordeles para correr, ¿verdad?, a todos los hermanos separados que andan en nuestra colonia, ¿verdad?, y que hoy cada día los vemos de manera más insistente. No, a ver, aquí algo que nosotros tenemos que también ser conscientes es justamente entre todas estas situaciones, algunas actitudes que también no estamos lejos del reino de los cielos. Y quisiera que nos centráramos, si bien Jesús vino a anunciar el reino, vino a hablar del camino de regreso, de retorno al Padre, ¿qué sucedió? En ese camino, en ese proceso, muchos le siguieron
y otros se alejaron. Pero los que lo siguieron, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Al último uno lo negó, ¿ok? Otro lo traicionó. Se desaparecieron, ¿verdad? Qué bueno que le miraron a eso, hijo. Efectivamente, en ese proceso, ¿qué sucedió? Que de pronto nos dimos cuenta de ciertas reacciones muy humanas que de pronto hay en nosotros, porque nos da miedo, porque muchas de las veces tenemos desconfianza, porque más de las veces incluso, también hay que decirlo, ¿verdad? Nosotros no vemos claro. De pronto, incluso hay que decirlo, también nos desesperamos. ¿De qué sirve, verdad? Y lo digo como lo dicen algunos sacerdotes, hermanos sacerdotes, ¿verdad? Ay, ¿de qué sirve que yo prepare mi homilía, que me esfuerce, verdad? Y cada domingo esté duro y dale, duro y dale, duro y dale, ¿verdad? Cuando de pronto, ¿verdad?, llega alguien y entonces dice: oiga, padre, fíjese que tengo este problema, ¿cómo le hago? Y dice: ¿y entonces para qué sirve todo lo que digo en las homilías? Si después me van a veces preguntarme cómo le hago. Bueno, otros más, ¿verdad?, que de pronto dicen: no, bien lo dijo Jesús, sale el sembrador a sembrar la semilla. Dice: lo malo es que a mí entre mis fieles me tocó puro terreno pedregoso, porque yo no veo que florezca nadita, ¿verdad? O puros pajaritos en el alambre, ¿verdad? También, nomás viendo a ver a quién se comen la semilla. Bueno, ¿por qué es importante también considerar esto? Porque cuando todos lo centramos a nuestras fuerzas, pues ciertamente podemos, ¿verdad?, fallar, podemos errar. Más aún, ¿verdad?, la misma Sagrada Escritura advierte una cosa: unos son los que siembran, otros los que cosechan. Pero hay algo que olvidamos en medio de eso: todos lo vivimos. ¿Y por qué digo esto? Porque uno de los aspectos que tenemos que descubrir y que la Sagrada Escritura nos hace contemplar es justamente lo que sucede inmediatamente después de la crucifixión. ¿Qué pasa? Por una parte, aquel oficial romano reconoce a Cristo, verdaderamente este era Hijo de Dios. Los discípulos se encierran por temor, pero curiosamente, ¿qué pasa? Que hay otros que van a pedir el cuerpo de Jesús. Es decir, encontramos una contradicción en las actitudes. Sin embargo, esta realidad también es lo que va dando precisamente origen y pauta a aquello que nosotros llamamos las primeras comunidades. ¿Por qué? Porque algo que empieza a generar noticia, algo que empieza a despertar inquietud, algo que empieza justamente, ¿verdad?, a descubrir más allá de lo que ha sucedido, ¿qué pasa? Son los primeros que empiezan a encontrar forma y sentido a las cosas. Fíjense en esta cuestión también tan curiosa. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que les dice, ya no lo recordaba el padre Rafael, qué es lo que les dice, ¿verdad?, Jesús a los peregrinos de Emaús? ¡Qué insensatos y duros de corazón! Y fíjense cómo a veces nosotros, que nos decimos ya comunidad de creyentes, tristemente nos hemos vuelto insensatos y duros de corazón.
¿Por qué? Porque en lugar de ser los primeros que vamos reconociendo, que vamos descubriendo las manifestaciones de Dios en la vida cotidiana, somos los primeros que metemos a Dios en un embudo. Somos los primeros que a la primera de cambio, ¿verdad? Y empezamos a lo mejor a la primera de cambio de párroco, que de pronto nos echamos a correr. A la primera de cambio de cardenal queremos salir corriendo, ¿verdad? Y a la primera de cambio en el mundo quisiéramos reclamarle a Dios todo lo sucedido. Uno de los aspectos que nosotros descubrimos precisamente a la luz de la Sagrada Escritura es precisamente esta riqueza de las comunidades primitivas. El libro de los Hechos de los Apóstoles es el libro que nos habla justamente de esa riqueza que está presente en aquellos que se dejaron tocar por el mensaje, en aquellos que justamente lograron descubrir más allá, incluso hay que decirlo, de haber sido llamados, son aquellos que se dejaron interpelar por todo el fenómeno que venía sucediendo, tanto que al mismo tiempo se convirtieron en fenómeno para todos los demás. El libro de los Hechos de los Apóstoles incluso lo describe de esta manera, ¿verdad? Todo el mundo se admiraba de ellos porque vivían de tal manera que tenían un mismo corazón y una misma mente. Es decir, aquí nos damos cuenta que esta riqueza de la iglesia no es simplemente, ¿verdad?, predicativa, que la riqueza de la iglesia es testimonial. Por eso decimos que la iglesia es signo visible de la presencia de Dios en el mundo. Aquí recuerdo también aquel pasaje cuando Jesús, ¿verdad?, se enfrenta a Felipe, ¿verdad? Señor, muéstranos al Padre. Felipe, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y me dices, muéstranos al Padre. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y esto, por lo tanto, nos empieza a meter un poquito más en dilemas. ¿Por qué? Porque entonces tendríamos que preguntarnos, ¿nosotros somos imagen de Dios en el mundo? La iglesia hoy es imagen de la presencia de Dios en el mundo. Y la iglesia entendida como cuerpo de Cristo. No la iglesia entendida como templo, pues eso sí pueden ser muy bonitos y muy significativos en las colonias. Pero nosotros que estamos aquí, que somos iglesia, este cuerpo místico de Cristo, somos imagen de Dios en el mundo. Porque además a esto le tenemos que añadir, ¿verdad? ¿Qué pasa en las comunidades cristianas? Creyeron que Jesús es la manifestación del amor infinito de Dios, que fue el testimonio que Dios ofreció de sí mismo. Por eso pensaron que era, ¿verdad?, la continuidad de ese amor de Cristo por el mundo, ¿verdad? Y por eso creyeron que la iglesia habría de durar hasta el fin de los tiempos. La iglesia, insisto, nace en el amor de Dios por los hombres. Decíamos al inicio, ¿verdad?, ¿por qué Cristo le da fundamento? Porque justamente, ¿verdad?, Cristo es la razón de nuestro ser. Si lo que nosotros hacemos no nos lleva justamente a hacer, estamos felices. La razón de nuestro ser es Cristo. Y por eso lo primero que tiene que haber en nosotros es ese encuentro personal con Cristo, porque entonces nosotros iremos a hablar de lo que hemos visto
y de lo que hemos oído. No podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y de lo que hemos oído. En este sentido, también al hablar de la iglesia, y sobre todo ya desde las comunidades primitivas, la iglesia se descubre como obra de la Santísima Trinidad, querida por el Padre, fundada por el Hijo y vivificada por el Espíritu. La iglesia, preparada en el Antiguo Testamento, pueblo de Dios con quien hace su alianza, ¿verdad?, ya va siendo la antesala de esta nueva alianza. Dios quiere una única, nueva y definitiva alianza con su pueblo. Y por eso Cristo va siendo la respuesta del Padre justamente a esta realidad. Cristo da la plenitud a esta realidad. En este sentido, las comunidades primitivas, al entender esa realidad, ¿qué es entonces lo que hacían? ¿Verdad? Buscaban que los hombres creyeran en Cristo. La misión de la iglesia, ¿cuál es? Hacer que todos crean en Cristo. Pero ¿cómo van a creer en Él si no han oído hablar de Él? ¿Y cómo van a oír hablar de Él si no hay quien se los enseñe? ¿Y cómo va a haber quien se los enseñe si no son enviados? Y entonces es ahí donde descubrimos por qué viene la tarea, ¿verdad? Viene el quehacer justamente de la predicación, de predicar a Cristo. Pero, ¿verdad?, para que los otros lo conozcan. Aquí incluso me atrevo a añadir un aspecto que yo insisto mucho. Nosotros estamos como iglesia llamados para formar, ¿verdad?, para poder justamente hacer hijos de Dios, no para ganar adeptos. Por eso nosotros no podemos, ¿verdad?, caer en esa idea. Ya usted sabe que solo 144,000 se van a salvar, ¿verdad? Y usted quiere ser de los elegidos, véngase para acá. Nosotros no estamos ganando adeptos, estamos buscando almas para Dios, ¿verdad? Almas que Él ha creado y que a lo mejor se han perdido en el camino. ¿Cuál es la tarea entonces de la iglesia? Hacer que nuevamente se encuentren con Cristo. Por eso la iglesia, ya desde esos primeros momentos, adquiere justamente la peculiaridad de ser madre y maestra. Porque enseña a los hombres el camino para volver justamente a Dios. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Ya ves lo que ya estamos viendo? Bueno, si les parece, vamos a dar un descansito de unos 7-10 minutos para que puedan ir al baño y regresamos.